6 causas de por qué vibra el auto cuando está parado. La mayoría de los vehículos de hoy, equipados con computadoras internas, tienen sensores que monitorean varios sistemas en todo el vehículo para garantizar que los sistemas funcionen normalmente. 1. Inyectores de combustible sucios. Los vehículos de hoy son máquinas sofisticadas que están diseñadas para ser lo más eficientes en combustible posible. Una de las formas en que esto se logra es a través de inyectores de combustible de alta presión que dispensan la cantidad óptima de combustible en el cilindro del motor en el momento adecuado. Los inyectores de combustible están expuestos a altas temperaturas y presión de combustible y, con el tiempo, sus diminutas boquillas, conocidas como pivotes, pueden obstruirse por el carbón que queda en el proceso de combustión. Los inyectores de combustible obstruidos no pueden dispensar la cantidad adecuada de combustible necesaria para la combustión, o el patrón de pulverización no genera una combustión exitosa, lo que resulta en un rendimiento deficiente y un ralentí irregular. 2. Bujías, cableado de bujías y bobina de encendido gastadas. Razones por las que su automóvil vibra cuando está inactivo. Bujías gastadas. Para que el proceso de combustión tenga éxito, debe haber una chispa combinada con la mezcla de aire y combustible. Las bujías, su cableado y las bobinas crean el voltaje para encenderse en cada cilindro. Las bujías gastadas o viejas se ensucian debido a los depósitos de aceite o carbón, lo que reduce en gran medida la potencia creada por la ignición. Al reemplazar sus bujías cada 30.000 a 50.000 millas, está asegurando una chispa suficiente en todo momento. Además, puede evitar daños a los electrodos, que pueden resultar en daños significativos al sistema de encendido. Además de los problemas del motor, los componentes de encendido dañados pueden provocar un ralentí irregular. Al igual que las bujías, con el tiempo la bobina de encendido puede comenzar a averiarse y provocar fallas de encendido, una luz de verificación del motor y ralentí irregular. 3. Filtros de aire obstruidos. El coche no arranca. Podría ser un filtro de combustible obstruido mientras conduce por la carretera. El filtro de aire de su motor atrapa todo tipo de contaminantes que podrían ser dañinos para su motor. Con el tiempo, estos filtros se llenan de polvo, suciedad y otras partículas que impiden el flujo de aire adecuado que se necesita para agregar a la mezcla de combustible para la combustión. La escasez de aire hace que el vehículo funcione rico y puede resultar en un ralentí brusco así como un aumento en el consumo de combustible. 4. Fuga de vacío. Las mangueras debajo del capó de su automóvil ayudan a crear un vacío para el aire y el combustible junto con la asistencia de un acelerador que regula la velocidad del motor y el flujo de aire y un vacío en el colector de admisión. Cuando se introduce demasiado aire en la mezcla de combustible, el motor comenzará a fallar, provocará un ralentí brusco y un aumento de las RPM. 5. Sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es parte del sistema de emisiones para medir cuánto oxígeno hay en el escape. Esta información se traduce a la computadora del vehículo para ayudar a calcular la proporción ideal de aire y combustible para el proceso de combustión más eficiente y limpio. Con el tiempo, la exposición constante al calor, los depósitos de carbono o la edad puede hacer que el sensor falle. Cuando falla el sensor de oxígeno, la computadora del vehículo recibe información inexacta y puede hacer que el motor funcione demasiado rico o demasiado pobre, lo que da como resultado condiciones de ralentí difíciles. 6. Soportes de motor. Los soportes de motor mantienen su motor unido al automóvil. Los soportes débiles o rotos no pueden sujetar el motor firmemente en el compartimiento del motor y crean una vibración en ralentí. Si el temblor cede cuando el automóvil está en neutral, esto podría indicar que los soportes del motor son responsables de las vibraciones. Suscríbete para más videos.